Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con los estudios titulados Ven y Ve. Hoy vamos a ver una historia que habla de un ciego y vamos a ver una pregunta, mejor dicho, que es la pregunta: ¿qué ves y qué haces con lo que has visto? Entonces vamos a ver esa pregunta en el contexto de hoy y después vamos a aplicarla a nuestras vidas también. Porque es importante ver lo que tú has visto y reflexionar y examinar qué haces con lo que sabes y lo que tú has visto. Entonces la Biblia habla claramente de lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Entonces vamos a leer el capítulo 9 de Juan y ver el contexto y ver lo que está pasando ahora en la historia de Jesús caminando con sus discípulos, enseñando, haciendo milagros y cuáles son las reacciones de los fariseos y los demás. El versículo 1 del capítulo 9 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, desde el principio es importante. Esto es como una cosa que hemos visto en el pasado, pero aquí los discípulos ven a este hombre que nació ciego y en vez de ver su necesidad o verle con compasión, ven como una oportunidad de hablar de un tema que no entienden. Es curioso. Pero vamos a seguir porque, los judíos en ese entonces creyeron que si alguien, por ejemplo en ese caso, naciera siendo ciego o ciega, es por el pecado. Puede ser de ese bebé o puede ser de sus padres, pero tiene que ser por el pecado. Entonces, hoy en día tenemos que tener cuidado de no solo pensar en las enfermedades o las cosas que pueden pasar de la salud como un castigo. Hay momentos que pueden ser, pero no siempre es así. Es un recuerdo que también nosotros vivimos en un mundo roto por el pecado. Entonces hay cosas que pasan incluso en nuestra salud que no tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Es por lo que el pecado hizo en el mundo. Y Jesús también responde en esta situación. Y el versículo 3. Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces la primera parte, aquí tenemos el milagro. Entonces los discípulos ya sacan a este hombre como un ejemplo para preguntar sobre el por qué. Entonces Jesús dice que mira, esta enfermedad no es por el pecado ni de él ni de sus padres, es una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Entonces hay situaciones que son así, que Dios quiere mostrar su poder a través de nuestras debilidades, a través de nuestras enfermedades, a través de problemas que nosotros no entendemos. Dios quiere mostrar que Él es suficiente. Entonces aquí el primer punto que tenemos es que, tenemos el milagro.
que Jesús hace. Y es curioso porque Jesús a veces sana a la gente ciega por hablar, por tocar, por varios modos. Pero aquí hace lodo, lo pone en los ojos del ciego y dice, mira, vete a lavarte en el estanque y vuelve. Y vuelve y éste puede ver, aunque nació ciego. Entonces ya vamos a ir al siguiente punto, que ya primero el milagro, ya vamos a ver la reacción de la gente. Entonces el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, sí, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces, curioso, aquí la gente entonces dice, mira, ¿este que ve? ¿No es él que antes, que él nació ciego? Es él, ¿no? Y algunos dicen, sí, es él. Y otros dicen, no, parece un poco como él, pero... Porque, claro, es una situación que nunca había pasado, como veremos más adelante. Porque una persona que nació ciega no ve, no puede. Pero aquí, como este hombre dice, este Jesús le decía todo lo que tenía que hacer, lo hizo y ahora ve. Y el 13, ya vamos. Entonces hemos visto el milagro, la primera reacción de la gente y el versículo 13. Entonces ya hay un problema, hay una ofensa que sale. Llegaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Entonces, vamos a seguir un momento, pero entonces, ahora los fariseos, al ver que esto pasó en el día de reposo, ya quieren perseguir a Jesús más. Entonces ya quieren encontrar algo, incluso para castigar a este. Entonces ya preguntan, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Y explica. Y después quieren saber, ¿y este Jesús quién es? ¿Quién dices que es? Y responde y dice, profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces, es un poco gracioso aquí, porque primero hay disensión entre los fariseos. Algunos dicen que no, y otros dicen que sí, que nadie puede hacer más señales. Y ahora están diciendo, mira, ese realmente no es el que estaba ciego.
hasta que lleguen los padres de él. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, y después por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces los padres dicen, mira, ¿es nuestro hijo? Cierto. ¿Nació ciego? Cierto. ¿Qué pasó? Nosotros no sabemos. Habla con él porque tiene edad, puede hablar por sí mismo. Y como dice, porque tenían miedo de los líderes, de los fariseos, porque habían dicho que iban a echar a los que creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces, de echar, expulsar de la sinagoga, eso era ya separarse de la sociedad. Entonces ya fue una amenaza muy fuerte en ese entonces. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió tus ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces ya vemos que ya la temperatura va subiendo. Pero este hombre dice, mira, os lo digo bien claro. Lo que sé es que antes yo no podía ver. Y ahora veo. Después de lo que ese hombre me había dicho. Y como ya vuelven a preguntar la misma pregunta del principio, dice que yo he contestado eso, no habéis querido oírlo. ¿Qué? ¿Queréis ser sus discípulos también? Entonces ya está ahí hablando con un poco de sarcasmo, pero diciendo, ¿qué pasa aquí? Y, el versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Entonces, lo que él dice aquí es que mira,
ese hombre ha hecho algo que nunca se ha hecho. Y sería imposible para él hacerlo si no viene de Dios. Pero los fariseos están intentando decir, no, es que ese es un pecador, es que él no puede, es un pecador, está intentando causar problemas. Y como este hombre ya defiende, entre comillas, a Dios, a Jesús, se enfadan. Ya dicen que mira, tú eres un pecador, que tú no sabes nada. Nosotros seguimos a Moisés, porque sabemos que Dios ha hablado con Moisés, pero este es horrible. Entonces le expulsaron de la sinagoga. Entonces ya está apartado, separado de la sociedad. Entonces es un castigo fuerte. Pero no termina la historia ahí. Y él sigue con su historia, su encuentro con Jesús, porque él entiende que hay más ahí. Y es que es más importante seguir a este que hace las señales y las obras de Dios, que este grupo que dicen que son las manos de Dios, pero realmente viven el odio, viven la matanza, viven ya el orgullo. Y Jesús no termina la historia aquí. Ya tenemos el último punto. Entonces hemos visto el milagro, la ofensa, el milagro, la reacción, la ofensa, y ahora vamos a ver lo que yo he puesto como título, ven y ve. Dice en el 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Qué precioso, qué preciosa conversación. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Entonces lo he leído mal. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, es una conversación que Jesús, ya al oír que éste fue expulsado de la sinagoga, separado de la sociedad, le busca. Y ya después de esa interacción, todo lo que este hombre ha visto le conduce a decir, mira, yo sí creo en ti. Y está ahí adorando a Jesús porque reconoce quién es. Es curioso porque hay fariseos ahí también y que ellos dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿No vemos? Y Jesús dice, no, vosotros decís que veis. Entonces, con todo lo que debéis saber, con todo lo que tenéis en vuestras manos, con todo lo que habéis oído, lo que habéis visto, debéis creer en mí, pero habéis elegido quedarte ya sin mí. Entonces, ellos son ciegos por cerrar los ojos.
no por ser ciegos. Han elegido su orgullo en vez. Jesús dice que no estáis ciegos por ignorancia. Habéis tapado los ojos con orgullo. Porque estáis hablando tanto de que ves, pero no hacéis nada de lo que habéis visto. O hacéis lo contrario. Entonces es curioso en esta situación porque hay este hombre que empieza ciego de nacimiento, que él tiene que mendigar, pero tiene un encuentro con Jesús y Jesús le sana y él ve. Y sabe que hay algo especial de Jesús. Y entonces ya él pone todo allí porque sabe que Jesús es lo más importante. Aún no ha entendido quién era. Pero después de hablar con los fariseos y decir que mira, este es el que hace las señales. Yo solo sé el cambio que ha hecho en mí. ¿Y vosotros qué habéis hecho por mí? Entonces ya que ellos se enfadan y le expulsan de la sinagoga, y Jesús sale a otro encuentro para explicar quién es. Y él adora a Jesús. Mientras que los fariseos se ponen aún más duros. Entonces vemos lo que los fariseos hacen con lo que ellos saben y lo que han visto de Jesús. ¿Y nosotros? La pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos nosotros con lo que hemos visto? Porque como Jesús habla con los fariseos, nos puede decir lo mismo a nosotros. Nosotros no somos ignorantes. Tenemos su palabra. Tenemos acceso de vídeos, de estudios de la Biblia. Podemos leer la Biblia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho con lo que hemos visto y lo que sabemos? Hay dos pasajes más que quiero leer brevemente para contestar esa pregunta, porque nos dice lo que debemos hacer. Primero, en este texto se ve claramente que debemos ya reconocer la obra que Dios ha hecho en nosotros y recibirle, adorarle como este hombre. Y después, no se trata de llenar la cabeza solo. Dice en Santiago, en el mundo cristiano es un pasaje muy conocido, el capítulo 1 de Santiago, versículo 22, dice que nosotros debemos ser, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra o estamos escuchando a la palabra o hemos visto la palabra, debemos hacerla. No hacer ya lo que yo quiero hacer, pero poner en práctica lo que la palabra me dice. No simplemente oír la palabra. No decir, bueno, fue un mensaje que me gustó, una palabra bonita. No. Vivirlo. Dejar la palabra de Dios cambiarnos y después vivirlo. Tristemente, como cristianos, tantas veces nosotros hablamos mucho, pero vivimos poco. Y no digo de tiempo, digo la palabra de Dios. Sabemos muchas cosas, pero al enfadarnos o cuando las cosas nos van mal, cambiamos. Y de repente ya no nos preocupamos nuestro testimonio. Y ahí llegamos al siguiente pasaje que vamos a leer en 1 de Pedro. El capítulo 3 y el versículo 15. Lo voy a leer, pero después voy a sacar un detalle que es importante para entender este versículo. Entonces dice,
Bueno, voy a empezar en el versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, por el momento solo quiero enfocarnos en el final de ese versículo. Ese concepto de estar preparados para dar razón, para explicar la esperanza que tenemos dentro de nosotros. Porque dice que hay personas que están demandando, que quieren saber por qué tienes esperanza. Pero hay un detalle importante aquí. Esta carta fue escrita a un grupo de creyentes que están sufriendo persecuciones injustas. O sea, personas que están sufriendo injustamente. Pero a pesar de eso, están viviendo de una forma que hay gente que está mirando desde fuera y dicen, pero, ¡wow! Mira a estas personas, mira a estos creyentes. ¿Cómo pueden tener esperanza cuando están viviendo una situación tan dura, tan injusta? Entonces, esto no está hablando de cuando todo va bien o cuando lo que te pasa a ti es justo. Esto habla de los momentos cuando estás experimentando cosas duras, injustas, y en vez de devolver, ya mal por mal, el concepto aquí es ser hacedor de la palabra. Ver el ejemplo de Jesús, que es nuestro ejemplo, para saber cómo vivir a pesar del sufrimiento. De no devolver mal por mal, sino bien. Entonces, si nosotros vivimos así, ya realmente tenemos una esperanza viva. Entonces, ahí es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, otra vez tengo que repetir la pregunta. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos con lo que hemos visto y oído, experimentado de Dios? ¿Vivimos igual que las personas que no conocen a Dios? ¿Vivimos igual a las personas que nunca han abierto una Biblia? ¿Vivimos igual a las personas que nunca han creído en Dios? ¿O han entrado en una iglesia? ¿O han oído de una predicación? Si nosotros vivimos igual, tenemos un problema. Porque estamos eligiendo a nuestro orgullo y derechos y lo que debo recibir, lo que merezco. Y somos igual, o incluso puede ser peor que los fariseos. Nosotros debemos vivir de otra forma. Nosotros entendemos nuestro estado. Nosotros entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros entendemos la paciencia que Dios tiene con nosotros. Entonces, debo ser hacedor de esta palabra. Cueste lo que cueste. Debo vivir con esperanza. Aunque me vienen cosas injustas, aunque me vienen cosas que no entiendo el por qué, reconocer que mi Dios es fiel. Y Él sigue obrando, incluso si no veo la justicia en mi vida aquí.
sé que Dios va a cumplir con sus promesas. Entonces, te animo. Hoy, de nuevo, venir y ver a Jesús. Pero te desafío no ir sin dejar a Dios cambiarte, sin oír esa voz de Dios desafiándote, vivir su palabra, hacer su palabra y vivir incluso con esperanza en medio de la oscuridad, en medio de persecuciones, en medio de problemas. Vivir con esperanza, porque sabemos el final de la historia. Sabemos a dónde iremos. Y nuestro Dios es fiel. Entonces, un momento, una decisión de seguir a Jesús y confiar en Él 100%, una decisión cambia todo. ¿Qué vas a hacer tú con lo que has visto y lo que has oído de Dios? No seas como los fariseos. Ser hacedor o hacedora. Vivir con esperanza. Y ser como el que nació ciego. Ahora ve. No lo olvides. Que Dios te ama. Ahora mismo, ¿cómo estás? Dios te ama y muestra ese amor para con nosotros. Él quiere vivir cada momento de esta vida contigo y te quiere llevar hasta la vida eterna viviendo en su presencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál será tu reacción al oír ese mensaje? Como siempre, si tú tienes una necesidad, si tienes una duda, una pregunta o quieres más guía espiritual, avísanos. Porque Dios te ama. Y lo dice vez tras vez tras vez aquí en su palabra. Y nosotros como cuerpo estamos aquí para ayudar, para orar, para ofrecer guía a través del estudio de la palabra de Dios. Pero sobre todo queremos crecer todos juntos, porque la palabra de Dios dice que si nosotros hemos creído en Dios y hemos recibido el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que nosotros ya somos familia, somos cuerpo y Jesús es la cabeza. Entonces nuestro deseo es crecer juntos. Entonces es importante vivir esa realidad, no aislados, pero juntos. Y seguimos orando los unos por los otros. Entonces espero que Dios te guíe esta semana. Y si tienes una necesidad, una duda, por favor contacta con nosotros. Y nosotros como cuerpo responderemos como podamos. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto. La historia te rescató, la muerte derrotó. Cántenlo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna.